Cuento de hadas, autor Stephen King, capítulo 28. En la ciudad, el sonido del duelo, Hannah, aquella que antes cantaba. Oro, la cocina, la sala de recepciones. Debemos subir para bajar. 1. Leah nos guió de regreso al lugar donde esperaban los demás. Volvió a sentarse y no salió una sola palabra más de Falada o el snap. Ojota me miró. Asentí. Trato hecho. Nos sentamos con ella y aguardamos a que amaneciera. Empezó a llover de nuevo, no a cántaros, pero sin parar. Leah sacó un poncho de la única alforja de Falada y se lo echó sobre los hombros. Llamó con una seña a Radar, que me miró para pedirme permiso y luego se acercó a Leah. Esta la cubrió con el poncho. El snap se aproximó también. Allí estaban a resguardo del agua. El resto, vestidos con los harapos que llevábamos al fugarnos, nos mojamos. Jaya empezó a temblar. Eris la abrazó. Les dije a los tres que podían regresar. Las dos mujeres negaron con la cabeza. Ojota, sin molestarse siquiera en contestar, se quedó allí sentado con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. Transcurrió el tiempo. Llegado a un punto, al alzar la vista advertí que ya veía a Leah con total nitidez. Le dirigí un gesto interrogativo. Ella se limitó a negar con la cabeza. Finalmente, cuando escampó para dar paso a un amanecer acuoso, se puso en pie y amarró a Falada a un hierro que asomaba de los restos de una pared de ladrillo entre los escombros. Se puso en marcha por el camino, sin comprobar si la seguíamos. El snap iba de nuevo sobre el lomo de Radar. Leah, avanzando despacio, apartaba de vez en cuando la espesa enredadera, echaba un vistazo y continuaba. Al cabo de unos 5 minutos se detuvo y empezó a arrancar la hiedra acumulada. Hice ademán de ayudarla, pero ella meneó la cabeza. Teníamos un acuerdo, un pacto, pero era evidente que a ella no le complacía. Retiró más hiedra y vi que detrás había una pequeña puerta oculta. No tenía pestillo ni tirador. Me indicó que me acercara y la señaló. Durante un momento no supe qué se esperaba de mí. De pronto lo entendí. «Ábrete en nombre de Leah de los Galien», dije, y la puerta giró sobre sus goznes. 2. Entramos en un edificio alargado, similar a un establo lleno de aperos antiguos. Una gruesa capa de polvo cubría las palas, los azadones y las carretillas. También el suelo estaba polvoriento y no había huellas salvo por las que dejábamos nosotros a nuestro paso. Vi otro de aquellos híbridos entre autobús y carreta. Eché un vistazo dentro. Contenía una batería tan corroída que no era más que un bulto verde. Me pregunté de dónde habrían salido esos vehículos pequeños, 2 al menos, uno todavía operativo. ¿Acaso había llevado el señor Bowditch el material de nuestro mundo a piezas y lo había montado allí? No lo sabía. Lo único que sabía con certeza era que el régimen actual tenía poco interés en mantener Lilimar limpia y en orden. Eran los deportes sangrientos lo que le interesaba. Leah nos llevó hasta una puerta en el extremo opuesto. Salimos a una especie de depósito de chatarra lleno de trolebuses desmontados, pilas de varillas para las tomas de corriente y grandes rollos de cable de catenaria. Nos abrimos paso entre aquel material inservible hasta unos escalones de madera y subimos a una habitación que los otros fugitivos y yo reconocimos, el garage de trolebuses. Cruzábamos la terminal principal cuando sonó la reverberante campanada de la mañana. Leah se detuvo hasta que el sonido se desvaneció. Después reanudó la marcha. Todavía no se dignaba mirar atrás para ver si la seguíamos. Se oía el eco de nuestros pasos. En lo alto, una nube oscura de murciélagos gigantes aleteaba.
pero por lo demás permanecía inmóvil. La última vez salíamos, dijo Eris en voz baja. Esta vez entramos. Yo tengo mi propio asunto pendiente con esa zorra. No contesté, no me interesaba, tenía la cabeza en otra cosa. Salimos a la lluvia. De repente, Radar bajó como una flecha por los peldaños de la casa del trolebús y se detuvo poco más allá de uno de los postes rojos y blancos con una mariposa de piedra en lo alto. Olisqueó las zarzas. Vi una correa de mi mochila abandonada y al instante oí lo último que esperaba oír, pero que reconocí de inmediato. Radar regresó al trote con su mono chillón, lo dejó a mis pies y meneando la cola me miró. «Buena chica», dije y entregué el muñeco a Ojo. Él tenía bolsillos, yo no. La ancha avenida que conducía al palacio estaba desierta, aunque no vacía. El cuerpo de Molly la Roja había desaparecido, pero los huesos de nuestros perseguidores, los soldados de la noche, se hallaban desparramados en 40 metros a la redonda, casi todos enterrados bajo montones de mariposas monarca muertas. Lía había parado al pie de los escalones, donde ladeó la cabeza y aguzó el oído. Nos acercamos a ella. Yo también lo oía, algo así como un lamento penetrante, similar a los aullidos del viento racheado con los aleros una noche de invierno. Se elevaba y caía, se elevaba y caía, ascendía hasta convertirse en un alarido y descendía hasta reducirse a un gemido. «Dioses supremos, ¿qué es eso?», preguntó Jaya en un susurro. «El sonido del duelo», respondí. «¿Dónde está el Snap?», quiso saber Ojota. Negué con la cabeza. «A lo mejor no le gusta la lluvia». Lía enfiló la calle de los Gallien en dirección al palacio. Le apoyé una mano en el hombro y la detuve. «Deberíamos entrar por detrás y salir cerca del campo de juego. Yo no encontraría el camino. Un tal Peterkin, un mierdecilla, borró las marcas del señor Bowditch, pero seguro que tú sabes llegar». Lía se llevó las manos a las esbeltas caderas y me miró con exasperación. Señaló hacia el llanto de Hannah por la muerte de su hija. Luego, por si era demasiado tonto para entenderlo, levantó las manos muy por encima de su cabeza. «La princesa tiene razón, Charlie», dijo J. «¿Por qué ir en esa dirección si entrando por delante podemos eludir a esa zorra enorme?» Era un buen argumento, pero a mi juicio había argumentos más importantes. «Porque come carne humana. Estoy casi seguro de que por eso le echaron de Gigantelandia o como sea que llamen por aquí a su país. ¿Entiendes? Come carne humana y está al servicio de él». Lía me miró a los ojos. Muy despacio, asintió con la cabeza y señaló el arma que llevaba yo. «Sí», dije, «y hay otra razón, mi señora. Quiero que veas una cosa». 3. Avanzamos un poco más por la calle de los Gallien y Lía dobló a la izquierda por un pasaje tan estrecho que era poco más que un callejón. Nos guió por un laberinto de calles sin vacilar ni una sola vez. Esperé que supiera por dónde iba. Hacía muchos años que no estaba allí. En todo caso, contábamos con los aullidos de dolor de Hannah para orientarnos. Jaya y Eris me alcanzaron. Eris parecía impávida, decidida. Jaya parecía asustada. «Los edificios no paran de moverse», dijo. «Sé que es una locura, pero no paran de moverse. Cada vez que aparto la mirada, los veo cambiar con el rabillo del ojo». «Y yo tengo todo el tiempo la impresión de que oigo voces», añadió Ojo. «Da la sensación de que este sitio está, no sé». «Porque lo está», contesté. «Vamos a exorcizarlo o a morir en el intento». «¿Ejercitarlo?», preguntó Eris. El aullido de Hannah cobró volumen de manera gradual. «Da igual», dije. «Cada cosa a su debido tiempo».
Lía nos llevó por un callejón cuyos edificios se hallaban tan cerca unos de otros que era como deslizarse por una grieta. Vi que los ladrillos de un edificio y la piedra del otro se movían lentamente hacia adentro y hacia afuera, como si respiraran. Salimos a una calle que reconocí. Era un bulevar con una mediana en el centro, invadida por la mala hierba y lo que quizá en otro tiempo fueran tiendas de lujo para los miembros de la realeza y sus parásitos. OJ tendió una mano para tocar, o quizá tomar una de las enormes flores amarillas, y le agarré la muñeca. ¿No te conviene? ¡Ojo! Muerden. Me miró. ¿En serio? ¿En serio? Captaba ya los vértices del tejado de la enorme casa de Hannah, cuyas alas se alzaban a ambos lados de la calle. Lía se desplazó a la derecha y empezó a caminar de costado junto a los escaparates rotos, observando a través de la lluvia la plaza desierta con su fuente seca. Allí, los gritos de dolor de Hannah resultaban casi insoportables cada vez que los sollozos se elevaban hasta convertirse en alaridos. Lía miró por fin atrás. Me indicó que avanzara, pero agitó una mano en el aire. Sin ruido, sin ruido. Me incliné hacia Radar y chisté para que guardara silencio. Luego me aproximé a la princesa. Hannah se hallaba en el trono adornado con piedras preciosas. Sostenía en el regazo el cadáver de su hija. La cabeza de Molly la Roja se mecía a un lado del trono. Las piernas colgaban al otro lado. Esa mañana no había canciones a Joe, amor mío. Hannah acarició el erizado cabello naranja de Molly. Luego inclinó el rostro lleno de bultos hacia la lluvia y profirió otro aullido. Colocó uno de sus carnosos brazos bajo el cuello de la mujer caída, le levantó la cabeza y le cubrió de besos la frente y los restos de la boca ensangrentada. Lía la señaló y a continuación alzó las manos con las palmas hacia afuera. ¿Y ahora qué? Ahora esto, pensé, y empecé a cruzar la plaza en dirección a Hannah. Mantenía una mano en la culata del revólver del señor Bowditch. No me di cuenta de que Radar me acompañaba hasta que se puso a ladrar. Fueron unos ladridos guturales, procedentes de lo más hondo del pecho, acompañados de un gruñido cada vez que tomaba aire. Hannah levantó la vista y nos vio acercarnos. Tranquila, chica, dije, conmigo. Hannah arrojó el cadáver a un lado y se puso en pie. Una mano de Molly la Roja fue a caer entre los pequeños huesos esparcidos por el suelo. ¡Tú! Exclamó y su pecho se hinchó como una ola gigante. ¡Tú! El mismo, dije yo. Soy el príncipe prometido, así que arrodíllate ante mí y acepta tu destino. Daba por sentado que no obedecería, y así fue. Se me acercó a grandes zancadas. 5 pasos la separaban de mí. Le permití 3, porque no quería fallar, no tenía miedo. La oscuridad se había adueñado otra vez de mí. Era algo frío pero nítido. Supongo que es una paradoja, pero lo mantengo. Vi la hendidura enrojecida que descendía por el centro de su frente, y cuando ella, gritando algo, no sé qué, tapó el cielo por encima de mí, le metí 2 balas por la grieta. El revólver de calibre 45 era a la pistola del 22 de Polly lo que una escopeta a la carabina de aire comprimido de un niño. Su frente, infestada de forúnculos, se hundió como la corteza de una capa de nieve al pisarla con una bota pesada. Por detrás de su cabeza las greñas de pelo castaño ondearon y brotó un abanico de sangre. Se le abrió la boca, dejando a la vista unos dientes afilados que ya no desgarrarían ni masticarían la carne de más niños. Alzó los brazos hacia el cielo gris. La lluvia le resbaló por los dedos. Olía el humo del arma, un olor intenso y acre. Tambaleante, trazó un semicírculo como para ver una vez más a su querida hija. Después se desplomó.
El estruendo se transmitió a través de las piedras bajo mis pies. Así cayó Hana la giganta, la guardiana del reloj de sol, el estanque y la entrada al campo de las monarcas de detrás del palacio de Lilimar. 4. Ojota se hallaba frente al ala derecha de la casa de Hana, la que ocupaba la cocina. Lo acompañaba un hombre gris sin apenas cara. Era como si la carne se le hubiese desprendido del cráneo y hubiese resbalado hacia abajo, sepultándole un ojo y toda la nariz. Vestía un blusón y un pantalón blancos manchados de sangre. Supuse que había sido, el cocinero de Hana, aquel al que llamaba cabrón sin polla. Yo no tenía nada contra él, mis asuntos estaban en el palacio. Pero al parecer, los asuntos de Elía con Hana no habían terminado. Se encaminó hacia la giganta caída desenvainando la espada. La sangre se encharcaba bajo la cabeza de Hana y corría entre las piedras. Eris se adelantó y tomó a Lía por el brazo. Lía se dio media vuelta y su expresión no necesitó palabras. ¿Cómo te atreves a tocarme? Kia, mi señora de Galien, no es mi intención faltarte al respeto, pero espera solo un momento, por favor, por mí. Dio la impresión de que Lía reflexionaba. Finalmente retrocedió. Eris se acercó a la giganta y se encaramó a una de aquellas enormes piernas separadas. Una vez arriba, separó los pies, se remangó la falda mugrienta y meó en la carne blanca y flácida del muslo de Hana. Cuando bajó, tenía las mejillas bañadas en lágrimas. Se volvió hacia nosotros. Yo vine al sur, desde la aldea de Huaypa, un sitio del que nadie ha oído hablar, y ya nadie oirá hablar porque este demonio, esta mala puta la arrasó, matando a docenas de personas. Una de ellas era mi abuelo, otra era mi madre. Ahora haz lo que quieras, mi señora. Y Eris, incluso, le dedicó una reverencia. Me aproximé a Ojota y al cocinero, que temblaba de la cabeza a los pies. Ojota se llevó la palma de la mano a la frente, y el cocinero lo imitó. Has acabado no con una giganta, sino con dos, dijo Ojota. Aunque tenga una larga vida, y sé que las probabilidades son pocas, nunca lo olvidaré, como tampoco el hecho de que Eris le haya meado encima. Lo raro es que tu perra no lo intente también. Lía se acercó a la giganta, alzó la espada por encima de la cabeza y descargó un golpe. Era una princesa y la heredera al trono, pero venía haciendo labores de campesina en el exilio, y era fuerte. Aún así necesitó 3 espadazos para decapitar a Hana. Se arrodilló, limpió la hoja en la tela del vestido morado de la giganta y envainó de nuevo. Se aproximó a Ojota, que se inclinó, y le dirigió un saludo. Cuando éste se irguió, Lía señaló los 6 metros de giganta muerta y luego la fuente seca. A tus órdenes, mi señora, y más que dispuesto. Fue hasta el cuerpo. Pese a lo fuerte y grande que era, tuvo que usar las 2 manos para levantar la cabeza. Balanceándola, la acarreó hasta la fuente. Eris no lo vio. Sollozaba en brazos de Jaya. Ojota soltó un potente gruñido. ¡Uf! Y la camisa se le desgarró en los costados cuando lanzó la cabeza. Fue a caer en la fuente, donde quedó de cara a la lluvia con los ojos abiertos, como la gárgola junto a la que había pasado yo al entrar en la ciudad. 5. Recorrimos una de las vías de acceso en forma de molinete. En esta ocasión era yo quien encabezaba la marcha. La parte posterior del palacio se alzaba imponente sobre nosotros y de nuevo lo percibí como algo vivo. Adormecido tal vez, pero con un ojo abierto. Habría jurado que alguna de las torretas había cambiado de posición. Lo mismo habría dicho de las escaleras entrecruzadas y los parapetos, que tan pronto parecían de piedra como de cristal verde oscuro, lleno de formas negras en movimiento. Pensé en el poema de Edgar Allan Poe sobre el palacio encantado por cuya puerta,
cual torrente espectral, sale una multitud horrenda que ríe, pues la sonrisa ha muerto. Allí seguían las iniciales del señor Bowditch. Mirarlas fue como reunirme con un amigo en un mal sitio. Llegamos a las puertas rojas de la zona de carga y descarga, con su atasco de carretas hechas pedazos, y poco más allá a los arbotantes de color verde oscuro. Guié al grupo alrededor por la parte externa y aunque nos llevó algo más de tiempo, no oí ninguna objeción. «¡Más voces!», dijo J en un susurro. «¿Las oyes?» «Sí», dije yo. «¿Qué son? ¿Demonios? ¿Los muertos?» «No creo que puedan hacernos daño, pero aquí hay poder sin duda, y no es un buen poder». Miré a Lía, que trazó un rápido movimiento circular con la mano derecha. «Deprisa». Eso fue lo que entendí. No debíamos malgastar la valiosa luz del día, pero tenía que enseñarle una cosa. Ella tenía que verla, porque ver es el primer paso para comprender, para aceptar una verdad que se niega desde hace mucho tiempo. 6. Por la vía de acceso curva nos acercamos al estanque rodeado de palmeras, cuyas frondas caían entonces flácidas bajo la lluvia. Vi el poste alto en el centro del reloj de sol, aunque ya no lo coronaba un sol. Debido al viaje de radar en él, el sol había quedado del otro lado. En ese momento mostraba las 2 lunas de Empis. También tenían cara y los ojos también se movían. Se miraban la una a la otra como si calcularan la distancia que las separaba. Vi la última marca del señor Bowditch, AB, con una flecha en el vértice de la A que señalaba al frente, hacia el reloj de sol. Y el estanque. Me volví hacia mi pequeña comitiva. «Princesa Alía, ven conmigo, por favor. Los demás quedaos aquí hasta que os llame». Me incliné hacia radar. «Tú también, chica, quédate aquí». No hubo preguntas ni protestas. Lía caminó a mi lado. La llevé al estanque y señalé para que mirase. Vio lo que quedaba de la sirena bajo el agua, ya enturbiada por la descomposición. Vio el asta de la lanza que asomaba de la cintura de Elsa y la maraña de intestinos que flotaban por encima. Lanzó un gemido ahogado que habría sido un grito si hubiera podido dejar escapar un grito de ella. Se tapó los ojos con las manos y se desplomó en uno de los bancos, donde tal vez en otro tiempo los empisarios que viajaban hasta allí desde sus pueblos y aldeas se sentaran a admirar a la hermosa criatura que nadaba en el estanque y quizá escuchar una canción. Lía se apoyó en los muslos, emitiendo aún gemidos ahogados que para mí transmitían un horror mayor, un desconsuelo mayor que los sollozos reales. Le apoyé la mano en la espalda, temiendo de pronto que la incapacidad para expresar plenamente su dolor pudiera matarla, de la misma manera que alguien con mala suerte podía morir de asfixia al atragantarse con un trozo de comida. Al final, levantó la cabeza, contempló otra vez los restos de color gris apagado de Elsa e inclinó la cara hacia el cielo. La lluvia y las lágrimas corrieron por sus mejillas tersas, por la cicatriz de su boca, por la llaga roja que debía abrirse para comer pese al dolor que conllevaba. Alzó los puños hacia el cielo gris y los sacudió. Le tomé las manos con delicadeza, fue como sostener piedras. Por fin las relajó y las cerró en torno a las mías. Esperé hasta que me miró. La mató el asesino del vuelo. Si no lo hizo en persona, se lo ordenó a alguien, porque era hermosa, y la fuerza que lo rige odia toda forma de belleza. Las monarcas, las buenas personas como Dora que antes eran enteras, el propio país en el que tú has de reinar. Lo que a él le gusta es la violencia y el dolor y los crímenes. Le gusta el gris. Cuando lo encontremos, si lo encontramos, ¿lo matarás en caso de que yo caiga? Me miró con recelo y los ojos arrasados en lágrimas. Finalmente asintió. Aunque sea Elden, movió la cabeza
en un gesto de negación tan vehemente como antes, y retiró las manos de las mías. Y del estanque, donde yacía la sirena muerta, llegó la voz proyectada de Lía, lastimera y trémula. Él nunca mataría a Elsa, la quería. Bueno, pensé, eso no es exactamente un no. Pasaba el tiempo y aún quedaban horas de luz, pero yo no sabía si las lunas tenían que besarse encima de Empis para que el pozo oscuro se abriera. Que yo supiera, podía llegarse al mismo resultado catastrófico, incluso se ocurría en la otra punta del mundo. En lo alto del poste central del reloj de sol, los ojos de Bella y Arabella se movían de un lado a otro al ritmo del tic-tac, como para subrayar esa idea. Me volví y llamé a los demás. 7. Rodeamos el reloj de sol, pero con una excepción. Radar lo cruzó, deteniéndose lo justo para mear al pie del poste central, lo que me recordó a Eris y la giganta caída. Las vías de acceso en forma de molinete confluían en la ancha avenida central. Esta desembocaba en 7 puertas. Probé la del medio. Estaba atrancada. Le pedí que se abriera en nombre de Lía de Galien, la versión empisaria de Ábrete Sésamo, y se abrió. Eso lo preveía, pero ocurrió otra cosa que no me esperaba. El edificio pareció recular al pronunciarse el nombre de la princesa. Más que verlo, lo percibí, tal como había percibido el temblor en los pies, cuando los 250 o 300 kilos de peso muerto recientemente de Hannah se desplomaron en el suelo. El barullo de voces susurrantes, captado no tanto a través del oído como en el centro de la cabeza, se interrumpió de golpe. No fui tan tonto como para creer que todo el palacio había sido purificado. Exorcizado era la palabra que había utilizado al hablar con Ojota, pero vi claramente que no solo el asesino del vuelo poseía poder. Ese poder sería mayor si ella pudiera hablar por sí misma, pensé, pero por supuesto no podía. Al otro lado de las puertas se extendía un amplio vestíbulo. En otro tiempo, al igual que la casa del trolebús, lo decoraba un mural circular, pero lo habían rociado de pintura negra y solo quedaban unas cuantas monarcas en vuelo cerca del techo. Volví a pensar en los fanáticos del ISIS, destruyendo obras de gran valor cultural creadas por civilizaciones anteriores. En el centro del vestíbulo había unos cuantos kioscos pintados de rojo, no muy distintos de aquellos ante los que mi padre y yo habíamos pasado muchas veces en el Guaranteed Rate Field cuando íbamos a Chicago a ver jugar a los White Sox. Sé dónde estamos, masculló J. Señaló con el dedo. Espera, Charlie, un momento. Subió al trote por una de las rampas, echó un vistazo y volvió corriendo. Los asientos están vacíos. Lo mismo que el campo. Todos han desaparecido, los cadáveres también. Lía le dirigió una mirada de impaciencia con la que parecía preguntarle qué esperaba y después nos llevó hacia la izquierda. Recorrimos un pasillo circular por delante de sucesivos puestos cerrados, casi con toda seguridad concesiones. Radar caminaba a mi lado. Yo confiaba en que si surgían complicaciones, ella las percibiese antes, aunque de momento estaba alerta, pero en calma. Al dejar atrás el último puesto me detuve y fijé la mirada. Los demás reaccionaron igual. Lía fue la única que no manifestó interés en lo que a mí me causaba tal asombro. Continuó un trecho antes de darse cuenta de que nos habíamos rezagado. Repitió el mismo gesto circular, deprisa, pero permanecimos paralizados. Allí, un panel curvo de cristal de 10 metros por lo menos sustituía la pared lateral de piedra. Estaba polvoriento como todo en el palacio,
pero eso no nos impidió ver el contenido, iluminado por una hilera de apliques de gas cenitales, provistos de pantallas para que actuaran como focos. Tenía ante mis ojos una cámara con montañas de bolas de oro, como las que había encontrado en la caja fuerte del señor Bowditch. Su valor debía de ascender a miles de millones de dólares. Entre ellas, esparcidas con descuido, había piedras preciosas, ópalos, perlas, esmeraldas, diamantes, rubíes, zafiros. Al señor Heinrich, el viejo joyero cojo, le habría dado un ataque al corazón. ¡Dios mío!, susurré. Eris, Jaya y Ojota parecían interesados, pero no pasmados ni remotamente. Yo había oído hablar de esto, dijo Ojota. Es el tesoro, ¿no, mi señora? El tesoro de Empis. Lía asintió con impaciencia y nos apremió a continuar. Tenía razón, debíamos seguir adelante, pero yo me entretuve aún un momento, absorto en aquella ingente riqueza. Me acordé de mis muchos viajes para ver a los White Sox y de aquel domingo especial en que vimos a los Bears jugar en el Soldier Field. En los dos estadios había vitrinas con objetos destacados de la historia de los clubes, y pensé que aquello podía ser algo similar. De camino al enfrentamiento o enfrentamientos que iban a ver los espectadores, la gente común y corriente, podían pararse a contemplar boquiabiertos las riquezas del reino, protegidas sin duda por la Guardia Real durante el reinado de los Gallien y más recientemente por Hannah. Ignoraba cómo había accedido a ese tesoro el señor Bowditch, pero lo que se había llevado, con o sin permiso, no era más que una gota en el océano, por así decirlo. Lía repitió las señas con mayor insistencia, con las dos manos, señalando hacia atrás por encima de los hombros. La seguimos. Echando una última mirada, pensé que si me lanzaba a una de esas montañas me hundiría en oro hasta el cuello. Luego me acordé del rey Midas, que había muerto de hambre, según el cuento, porque todo lo que intentaba comer se convertía en oro cuando lo tocaba. 8. En el pasillo más adelante me llegó un tenue aroma que me trajo a la memoria desagradables recuerdos de Malín Profunda. Salchichas. A la izquierda encontramos una puerta de doble hoja abierta. Daba a una cocina enorme con una hilera de hornos de ladrillo, 3 fogones, espetones giratorios para asar carne y fregaderos de tamaño suficiente para bañarse. Allí era donde se preparaba la comida para el público que asistía los días de torneo. Las puertas de los hornos estaban abiertas, los quemadores de los fogones oscurecidos y nada giraba en los espetones, pero el aroma espectral de las salchichas aún flotaba en el aire. No me comeré ni una sola más mientras viva, pensé, y quizá tampoco bistec. Vi a 4 hombres grises encogidos contra la pared del fondo. Vestían pantalones y blusones anchos, similares a los de Pursey, pero ninguno de ellos era Pursey. Al vernos, uno de esos desdichados levantó el delantal y se tapó lo que le quedaba de cara. Los otros se limitaron a mirarnos y sus facciones, parcialmente borradas, traslucían distintos grados de consternación y temor. Me acerqué, indiferente a los esfuerzos de Lía por arrastrarme el pasillo adelante. Los miembros del personal de cocina, uno por uno, se arrodillaron y se llevaron la palma de la mano a la frente. Kia, de pie, dije, y me consternó un poco la celeridad con que obedecieron. No tengo intención de haceros daño, pero ¿dónde está Pursey? Percival, sé que era uno de los vuestros. Se miraron entre ellos, luego nos miraron a mí, a mi perra y a Ojota, una mole imponente a mi lado, y por supuesto, se aventuraron a lanzar ojeadas a la princesa, que había vuelto al castillo, que consideraba su casa. Al final, el que se había cubierto la cara
bajó el delantal y dio un paso al frente. Estaba temblando. Os ahorraré lo mal que pronunciaba. Se le entendía lo suficiente. Vinieron a prenderlo los soldados de la noche. Sufrió una sacudida y se desmayó. Se lo llevaron. Quizá haya muerto, mi señor, porque el contacto con ellos mata. Eso ya lo sabía, pero no siempre mataban, o yo habría llevado semanas muerto. ¿A dónde lo llevaron? Negaron con la cabeza, aunque ya me había hecho una idea, y si el gran señor quería interrogar a Pursey, Percival tal vez aún estuviera vivo. Entretanto, Leah había visto algo. Cruzó rápidamente la cocina hasta la enorme isla central, donde se preparaban las comidas. Allí había un mazo de hojas de papel atadas con un cordel y una pluma de ave que tenía las barbas oscurecidas por la grasa y la punta oscurecida por la tinta. Tomó tanto lo uno como lo otro y acto seguido nos dirigió aquel impaciente gesto rotatorio con el que insistía en que debíamos reanudar la marcha. Tenía razón, por supuesto, pero no le quedaría más remedio que aceptar un pequeño desvío hasta ciertos aposentos que yo ya había visitado antes. Estaba en deuda con Percival, tanto yo como todos los demás. Y también estaba en deuda con Kellyn, el gran señor. Quería vengarme, y como bien sabemos todos, la venganza puede ser agridulce. 9. No mucho más allá de la cocina, el pasillo terminaba en una puerta alta, con imponentes refuerzos de hierro entrecruzados. En ella había un cartel con letras de 1 metro de altura. Frente a ella leí «Prohibida la entrada». Cuando volví la cabeza para verlo con la visión periférica de la que Cla lamentablemente carecía, las palabras se convirtieron en una maraña de símbolos rúnicos, que sin duda mis acompañantes leían sin el menor problema. Leah me señaló, me acerqué a la puerta y pronuncié las palabras mágicas. Los cerrojos se descorrieron en el otro lado y la puerta se entreabrió con un chirrido. «Deberías haber probado eso en Malín», dijo Eris. «Nos habrías ahorrado mucho sufrimiento». Podría haber contestado que no se me había ocurrido, lo cual era verdad, pero no toda la verdad. Yo entonces no era el príncipe, todavía estaba... ¿Todavía estabas qué?, preguntó Jaya. Todavía estaba cambiando, pensé. Malín Profunda fue mi capullo. Me libré de tener que completar la frase. Leah me hizo una seña con una mano y tiró de lo que me quedaba de camiseta con la otra. Tenía razón, por supuesto, debíamos impedir un apocalipsis. Al otro lado de la puerta, el pasillo era mucho más amplio y estaba decorado con tapices que representaban las cosas más diversas, desde elegantes bodas y bailes reales hasta escenas de caza y paisajes con montañas y lagos. Uno especialmente memorable mostraba un velero atrapado en las pinzas de un crustáceo gigantesco oculto bajo la superficie del agua. Recorrimos más de 500 metros hasta llegar a la otra puerta de doble hoja de 3 metros de altura. De una de las hojas pendía un estandarte con el retrato de un viejo envuelto en una túnica roja, desde el cuello hasta los pies. Le ceñía la cabeza la corona que le había visto puesta al asesino del vuelo. Era inconfundible. En la otra hoja de la puerta vi la imagen de una mujer mucho más joven, también con una corona sobre los rizos rubios. «El rey Shan y la reina Goba», dijo Jaya. Habló en voz baja y con veneración. «Mi madre tenía un cojín con sus caras bordadas. No se nos permitía tocarlo y menos aún apoyar la cabeza en él. Allí no tuve necesidad de pronunciar el nombre de Leah. La puerta se abrió hacia adentro cuando ella la tocó. Salimos a un balcón ancho. La estancia de abajo producía una sensación de inmensidad, pero costaba precisar sus límites porque reinaba la oscuridad.
Lía se desplazó con sigilo a su izquierda y se adentró en las sombras hasta casi desaparecer. Oí un ligero chirrido, seguido de un olor a gas y un leve siseo procedente de la oscuridad que nos envolvía. A continuación, primero de uno en uno, luego de dos en dos y de tres en tres, se encendieron sucesivos apliques de gas. Debía de haber un centenar, dispuestos alrededor de un salón enorme. Aparecieron aún más luces en una lámpara de araña descomunal, con muchos brazos. Sé que estáis leyendo mucho enorme y grande y descomunal. Será mejor que os acostumbréis porque todo lo era, al menos hasta que llegamos a la pesadilla de claustrofóbico de la que pronto os hablaré. Lía estaba girando la ruedecita de una válvula. La luz de las lámparas cobró intensidad. El balcón era en realidad una galería con una fila de butacas de respaldo alto a lo largo. Debajo de nosotros había un salón circular con el suelo enlosado de un rojo vivo. En el centro, en una especie de estrado, se alzaban dos tronos, uno un poco más grande que el otro. Los rodeaban otras butacas, mucho más elegantes que las de la galería, y pequeños divanes similares a confidentes. Y apestaba. El olor era tan denso y fétido que resultaba casi visible. Vi montones de comida podrida aquí y allá, parte de ella infestada de gusanos, pero eso no era todo. Había asimismo montones de mierda en las losas y dos especialmente grandes en los tronos. Las paredes estaban salpicadas de sangre, ya reseca y de un color granate. Dos cuerpos decapitados yacían bajo la lámpara de araña. Suspendidos de ella a ambos lados, como para mantenerla en equilibrio, había otros dos, con el rostro contraído y apergaminado, casi momificado por el paso de tiempo. Tenían los cuellos grotescamente estirados, pero aún no habían llegado a desprenderse de las cabezas que en principio debían sostener. Fue como contemplar las secuelas de una orgía homicida atroz. ¿Qué habrá pasado aquí?, preguntó Jota con un susurro ronco. ¡Qué dioses supremos! La princesa me tocó el brazo. Su rostro sin boca reflejaba agotamiento y tristeza. Sostenía una de las hojas de papel que se había llevado de la cocina. A un lado, alguien había anotado una complicada receta en una letra indescifrable. Al otro lado, Lía había escrito, y con buena letra: esto era la sala de recepciones de mis padres. Señaló una de las momias colgadas y escribió: creo que ese es Ludum, el casiller de mi padre. Le rodé los hombros con un brazo. Apoyó la cabeza muy brevemente en mi brazo y enseguida se apartó. No bastaba con matarlos, ¿verdad?, pregunté. Tuvieron que profanar este lugar. Asintió con visible hastío y luego señaló en dirección a una escalera. Bajamos y Lía nos llevó hacia otra puerta de doble hoja, esta de 9 metros de altura por lo menos. Hannah podría haberla cruzado sin agacharse. Lía hizo una seña ojota. Él apoyó las palmas de las manos en las hojas de la puerta, se inclinó hacia adelante y las deslizó a los lados por unos rieles ocultos. Entretanto, Lía se volvió hacia los tronos cubiertos de mierda, donde en otro tiempo sus padres escuchaban las peticiones de sus súbditos. Hincó una rodilla en tierra y se llevó la palma de la mano a la frente. Sus lágrimas cayeron en las losas rojas sucias. En silencio, en silencio. 10. El salón situado más allá de la sala de recepciones habría empequeñecido la nave de la Catedral de Notre Dame. Pese a que éramos solo 5, el eco de nuestras pisadas parecía la marcha de todo un batallón. Y habían vuelto las voces, aquellos murmullos entretejidos rebosantes de malevolencia. Por encima de nosotros se hallaban los 3 chapiteles como grandes túneles verticales
llenos de vagos destellos verdes que se oscurecían hasta parecer el ébano más puro. El suelo por el que caminábamos se componía de miles de pequeñas baldosas. En otro tiempo dibujaban una mariposa monarca enorme, que aun entonces, a pesar de los estragos del vandalismo, conservaba su forma. Debajo del chapitel central había una plataforma dorada. En el centro de esta ascendía hacia la oscuridad un cable plateado. Al lado se erigía un pedestal con una gran rueda en un costado. Lía hizo una seña a Ojota, luego señaló la rueda e hizo como si accionara una manivela. Ojo se acercó, se escupió en las manos y empezó a girarla. Era un hombre fuerte y perseveró en el empeño durante largo rato sin desfallecer. Cuando por fin se retiró, tomé el relevo. La rueda giraba poco a poco, pero era un trabajo arduo. Al cabo de unos 10 minutos, tuve la sensación de que algún tipo de pegamento inmovilizaba aquel maldito trasto. Alguien me tocó el hombro. Eris me sustituyó y logró una única revolución. Luego probó Jaya. El suyo fue poco más que un esfuerzo simbólico, pero deseaba formar parte del equipo. No había nada de malo en eso. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté a Lía. La plataforma dorada era obviamente un ascensor que subía al chapitel central, pero no se había movido. ¿Y para qué hacemos esto si el asesino del vuelo se ha ido hacia abajo? De la nada surgió un susurro ronco, casi una palabra. Debemos, creí entender. Lía se llevó las manos a la garganta y meneó la cabeza como para indicar que en ese momento la ventriloquía le costaba demasiado. A continuación, escribió en otra de las recetas, apoyándose en la espalda de Jaya. La tinta de la pluma era ya muy tenue cuando terminó, pero pude leerlo. Debemos subir para bajar. Confía en mí. ¿Qué remedio me quedaba? Esta historia continuará. Los espero en el próximo capítulo.